Mis alumnos no me ven y los grabo. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caño, lerelelele. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto. Es cuando los alumnos me piden bailar abajo del escenario. Es cuando pasa eso. Cuando pasa esto se ponen a bailar hasta en la calle porque se lo pasan chupi guay. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y le enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caño, lerelelele. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. ¡Qué chévere! Pero un día se apareció, lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: ¡hey! Se equivocaron de muerto, que lío el que se formó. Esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ves. No estaba muerto, estaba de parranda. Ya el muerto no anda, los muertos no carburan. Tú vivo y con tremenda sabrosura, papá. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caño, lerelelele. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Chévere, que chévere. Chévere. Chévere, que chévere. Chévere. Chévere, que chévere. Chévere. ¡Qué bueno! Esos metales reciclados. No estaba muerto, estaba de parranda. 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 Lo vi con mi amigo Paco tomando caña en la Cruz Blanca, oye. No estaba muerto, estaba de parranda. Pone la saquilla a la guitarra para que suene. Pone la saquilla a la guitarra para que suene. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Que se fue para la Argentina con Serrat y el primo Sabina, ole. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Toda la República. Ahora me dirán, que te quiten el micro, que te quiten el micro. Ya me están empezando a mirar mal, mientras van sirviendo. Antes de que saluden, agradecer a todos los profesores del estudio, uno por uno, a los invitados, como no, porque el trabajo que hay detrás es muy duro. Vosotros nos veis bailar, pero llevamos muchas horas para poder ofreceros un espectáculo visible y de calidad al máximo que podemos, según las horas que trabajamos en la escuela. En Toibet. Sí, senyor! La nostra profe de modern, la Sara Folk, que no et veig. Sara!
Venga, para arriba. Venga, Tatiana. Tatiana García, profesora de clase contemporáneo. ¡Un aplauso! ¡Ole! ¡No! A una que se ha estrenado dando clase. Como no, yo estoy súper orgullosa de ella. Se ha estrenado dando clases a gente de iniciación. Mi hija mayor, Arolber, que se ha estrenado de profe. Seguimos con una que no sé quién es, que siempre está en la escuela también dando la tabarra, que no sé cómo se llama. Es del Montoncillo, no sabe bailar. Sí, de iniciación, Montserrat Pubil. ¡Ole! Nivel básico, ¿no? Nivel básico. Lo prometido es deuda. Yo, hoy, le he dedicado el festival a todas las madres y mujeres y todas las familias, maridos, evidentemente, abuelos, que estamos ahí luchando por la danza. Pero a una personita y a una madre de estas niñas le ha tocado luchar mucho esta semana y nos ha dado un susto, que mejor me callo porque si no, la mataremos nosotros. Y yo quiero que suba al escenario porque le voy a dar un detalle, un abrazo, un beso, dedicado de toda la escuela porque somos una gran familia. Y ha estado aquí como una campeona después de haber pasado una semana que mejor para dejarla y no recordarla. Y estamos todos súper orgullosos que esté aquí. Ahora después, dar las gracias a los técnicos, como no hemos tenido alguna cosilla, pero bueno, con lo que ha caído, a mi marido que está en la barra, que no lo veo, un aplauso a mi marido que hace de todo, a mi tío, a mi madre, a la tieta, a todos, y a mi abuela, que está allí, que tiene 91 años, y está aguantando como una campeona, que ahora se hace el carete y plantita, ¿eh? Bueno, agradecer a toda la familia, a todos. Este año ha faltado bailar a mi cuñada, que la tengo ahí sentada, siempre la nombro, me va a matar otra vez. Pero bueno, espero que el año que viene baile. Gracias a todos. Entonces, esto debe ser para mí, ¿no? Muchas gracias. Esto es para mí.